Prosiguiendo, chicas, con lo que son los tipos de ensayo. Ustedes van a poder apreciar en el recuadro 8 tipos de ensayos. ¿Ya? Primeramente vamos a tener el ensayo crítico, dice, donde expresa sus ideologías, opiniones y puntos de vista acerca de libros, películas, artículos científicos, etc. ¿Ya? El crítico, chicos, tiende a ser básicamente en base a algún tema. Lo que nosotros, por ejemplo, en base a lo que nosotros hacemos no es crítico, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos utilizando otro tipo de ensayo. El crítico se va a hacer a partir de la lectura, por ejemplo, de un libro, a partir de ver una película, a partir de, qué sé yo, algún comentario, alguna frase, desde ahí. ¿Qué nos dice? ¿Por qué es crítico? Porque a partir de lo que yo vea, por ejemplo, estamos hablando de una película, ¿ya? A partir de lo que yo he visto esa película, por ejemplo, a ver qué película puede ser. No sé. La película de Los Miserables, ¿ya? Si yo he visto esa película y me piden un ensayo crítico, o sea, va a partir primero de lo que yo creo, de mi pensamiento, de mi conocimiento a priori que yo tengo. Por ejemplo, quizás esta película a mí me resulte totalmente fuera de contexto, o quizás realmente sensibilice a la población y yo quiera comunicarlo. Entonces, voy a utilizar este tipo de ensayo para dar a conocer, ojo, no es narrar la película ni contarla. Puedo decir, en la película Los Miserables, basada en la obra del mismo nombre del autor Víctor Hugo, se va a encontrar con la temática de lo que significa la reinserción a la sociedad. ¿Ya? ¿Y por qué? Voy argumentando. Ojo, algunos puntos que se han tratado en la película, puntos nada más, o sea, temáticas, y las voy desarrollando con argumentos que son veraces en cuanto a mi contexto. Yo puedo decir que el hecho de entrar a la cárcel y luego tratar de reinsertarse es una situación muy difícil, debido a la presión social o a la crítica social que se da. Y podemos empezar a desglosar. Eso es el ensayo crítico. El literario, que nos dice, busca plasmar ideas, reflexiones o críticas acerca de temas sobre historia, filosofía, política, moral, etc. ¿A qué me voy? Por ejemplo, si yo les digo en historia, todos hoy en día estamos conscientes del problema bélico que se está suscitando entre Rusia y Ucrania y las diversas manifestaciones de los países que conforman organizaciones como la OEA, la OTAN, la Unión Europea, etcétera. ¿Ya? En este caso, nosotros podríamos hacer un ensayo literario. ¿De qué? ¿Cuál es la reflexión? El por qué no debemos someter, o por qué estos dos países no deben entrar en una guerra. ¿Cuáles serían los efectos colaterales? ¿Quiénes sufrirían? Al final y al cabo, ¿se conseguiría simplemente esto es ambición geopolítica? ¿Qué? ¿Ya? El científico que va a combinar, dice, la imaginación artística con el razonamiento científico, en especial con temas de ciencia. En esta parte, ¿por qué dice que se combina? Porque yo puedo hablarte, explicarte científicamente sobre algún experimento, una vacuna, etcétera, pero a la vez puedo tener la versatilidad de mi palabra de poderte convencer de que mi descubrimiento, mi vacuna, etcétera, es la mejor. Y yo pueda lograr que tú la aceptes. El argumentativo, el cual estamos trabajando bastante, dice que tiene como objetivo defender una tesis propuesta y busca convencer al lector de dicha postura. Por ejemplo, yo voy a decir, o puedo escribir un ensayo de por qué soy la mejor docente, por ejemplo. Puedo hacerlo. Y te puedo tratar de convencer. O como también puedo decirte que la literatura es un viaje gratuito en el cual te garantizo miles de aventuras. Ojo, que esa sea mi tesis. ¿Ya? El filosófico, ¿dónde qué vamos a hacer?
En el filosófico, chicos, se trata de explicar aquellos temas que van a causar controversia, que pueden causar diferentes ideas, posturas en el ámbito social, en el ámbito cultural, etcétera. Por ejemplo, dice, interpreta temas relacionados con alguna disciplina filosófica, como el amor, la vida, las creencias, la cultura. Por ejemplo, yo puedo escribir, ¿qué es el amor? Miren, y puedo hacer un ensayo que vaya explicándome qué es el amor desde el sentimiento hasta poder explicar que yo no amo con mi corazón. Mi corazón solo late, sino amo con mi hipotálamo. Es ahí donde se da el amor. Pero no podemos ir diciendo, yo te entrego mi hipotálamo para que lo cuides. Entonces, miren, ahí en esa filosofía vamos viendo la concepción que tiene el ser humano, de ese pensamiento para poder explicar ese tema. El descriptivo, al igual que un texto descriptivo, va a intentar describir rasgos, cualidades, características, etcétera, de algo, de algún tema, de algún personaje, de alguna tesis, etcétera. Por ejemplo, si yo te digo que la literatura tiene rasgos históricos, entonces ahí puedo empezar a describir, ¿no? Históricos, ¿por qué? Va a partir de la literatura oral, va a avanzar en la literatura en las diferentes épocas con diferentes características. Miren, estoy utilizando la descripción. El expositivo, donde nos dice que se usa este ensayo para aclarar un tema que sea complejo a los demás. Por ejemplo, y eso es lo que nosotros vemos a diario cuando surge algún tema y nosotros buscamos más información. Entonces, es este tipo de ensayo en el cual nosotros podemos satisfacer las dudas de otras personas, ¿ya? Y el biográfico muchas veces se lo hace ¿para qué? Para resaltar algún personaje, alguien que esté en este momento en algún suceso polémico, llamativo o incluso altruista, y nosotros podemos analizarlo y dar a conocer a la población. Por ejemplo, al principio lo pueden juzgar, ¿no ve? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, al famoso Bonnie Lobby que lo han sacrificado y lo han, con el famoso temita que ha sonado creo hasta no sé dónde, que incitaba al alcohol, a la violencia, no sé qué más he leído. Quizás nosotros podríamos hacer un ensayo biográfico y demostrar que no era así. O puede ser que sea todo lo contrario. ¿Me entienden? Estos 4 tipos de ensayo, porque hay bastante, hay una cosa de unos 4 más, son los que más van a predominar y son los cuales, con los cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Alguna duda sobre alguno de ellos? ¿No hay dudas? Para estar listo. ¿Me escuchan, chicos? ¿Se me escucha? Ya. Ahora, ¿cuál es investigar? ¿Investigar qué? Investigar sobre el tema, ahondar con profundidad los datos que yo voy a mencionar. Recordemos que no puedo escribir algo sobre lo cual mi conocimiento es muy poco. Debo tener un conocimiento vasto, amplio, para ello saber datos, cifras, ejemplos que. Una vez que yo haya leído o haya conseguido una bastante información, lo que voy a hacer es proceder al análisis. Es decir, leer todo lo material que tengo y empezar a dilucidar qué puntos me sirven, qué puntos no, qué puntos son importantes, qué puntos netamente solo son del de relleno. ¿Para qué? Para luego organizar mi lluvia de ideas, donde voy a contestar yo las preguntas. ¿Qué quiero? O sea, ¿qué quiero demostrar a mi lector? ¿Cuál es la idea? De todo lo que he leído, ¿qué idea se me ha quedado? ¿Qué idea no? ¿Qué información voy a utilizar? Y si el tema es tan amplio, ¿qué parte del tema nada más voy a escribir? ¿Cuál? Una vez que haya determinado esto con el análisis, la investigación y la lluvia de ideas, paso a la realización de mi tesis. Que la tesis es la declaración, es el enunciado afirmativo del propósito que va a tener mi ensayo. ¿Ya? Ojo, esta debe ir simplemente en una oración. Debe ser lo más clara, concisa posible. ¿Para qué? Para que no surjan divagaciones en cuanto a la información que voy a presentar, en cuanto a qué voy a informar. El trabajo, lo que es el bosquejo. Voy haciendo un bosquejo, ya tengo mi tesis. Un bosquejo, chicos, se va a realizar, es un trabajo previo. ¿A qué?
Ya tengo la tesis definida, entonces voy enumerando qué argumentos voy a asegurar. Y si en el argumento 1 voy a utilizar, por ejemplo, algo positivo, te los voy a poner datos que. Luego tengo que ver cuál va a ser el siguiente argumento. Si va a tener relación con el primero, porque todo debe ser una unidad gracias a la cohesión. Tengo que empezar a pensar cuál va a ser la jerarquía en cuanto a mis argumentos. Luego del bosquejo recién voy a iniciar con la escritura, con la parte de la introducción. ¿Cómo voy a introducir? Voy a partir de lo general a lo particular, voy a ir directo al punto y luego voy a explicar, voy a cuestionar qué. Una vez que realice la introducción, ojo, en la cual no puede faltar lo que es la tesis, paso al desarrollo de los párrafos, donde debo, ya saben, argumentar todo. No puedo dejar cabos sueltos, tengo que hacer el uso de conectores lógicos que me ayuden a darle la fluidez al texto. Luego tengo la conclusión, que yo debo hacer una recapitulación así concisa, clara de lo que he presentado a lo largo de mis párrafos. Reafirmo mi tesis o la refuto y puedo dar origen o pie a otro tema, o bien puedo dar mi punto de vista, mi reflexión, ¿qué? ¿Ya? Ahora, el punto importante en eso del ensayo es cuidar mucho el estilo. El estilo ustedes lo van a ir adquiriendo con la práctica. Una forma de presentar tus escritos, tus textos, etcétera. ¿Ya? Por eso es siempre necesario nosotros tener la vasta información necesaria. ¿Ya? De esa forma, al leer tanto, voy perfeccionando mi estilo de redacción. En cuanto al lenguaje, se pide siempre que sea un lenguaje muy cuidadoso, que debe ser un lenguaje fluido, no se debe caer en los errores ortográficos, en los coloquialismos, en frases que, digamos, pueden entenderse, interpretar de otra forma. ¿Para qué? Para evitar que tu texto o tu ensayo pierda el sentido de lo que quieres transmitir. ¿Dudas? Miren, dice, ¿por qué debemos reutilizar y reciclar? Leemos, vamos a encontrar la tesis, el desarrollo y los párrafos de argumentos. En este caso, este autor ha utilizado la... ¿Por qué? Porque aquí ya lo ha debido mencionar. Miren, dadas las circunstancias de degradantes en el cambio climático que todos podemos reconocer, es necesario actuar de manera constante e inmediata a través de acciones que están en nuestras manos. Reutilizar y reciclar. ¿Cuál sería su tesis? ¿Cuál creen que es su tesis? ¿Cuál es la tesis? Ahí está. Y miren, luego al finalizar nos dice reciclar. Y miren, cuando no podemos encontrar rápido la tesis, chicos, en introducción, nos tenemos que ir a la conclusión. Ahí él reafirma o refuta, nos dice. Y miren, entonces, ¿cuál es su tesis aquí? Dice, reutilizar y reciclar. Dice, es necesario actuar de manera constante. Desde aquí para mí es hasta acá la tesis. Se explica en lo que es el párrafo de conclusión. Y con eso que es